El estudio de la Biblia en conjunto. La Biblia es la palabra de Dios, la revelación de su voluntad al hombre. De ello se sigue que deberíamos conocer esta revelación y hacer caso de su mensaje. El conocimiento requiere un estudio sincero, fiel, paciente, constante, y es a este tema que vamos a dedicarnos, con el propósito de sugerir métodos que sean aptos para familiarizarnos más con las Sagradas Escrituras. El valor de un conocimiento adecuado de la Biblia es evidente. Hay provecho intelectual en su información e instrucción. Hay beneficio moral en su guía y advertencias. Hay provecho espiritual en su verdad doctrinal y práctica. Necesitamos estar equipados por las Sagradas Escrituras, también, para poder contrarrestar los excesos sacerdotales y los defectos racionalistas, y en su revelación de gracia y verdad obtenemos la seguridad de la salvación, y de ella derivamos fuerza para el servicio. El conocimiento, además, presupone mucho más que leer. Requiere estudiar. Y no solo estudio, sino una aplicación auténtica de la mente, el corazón y la conciencia a la sustancia y enseñanzas de la Sagrada Escritura. Deberíamos comprender la necesidad e importancia de un conocimiento tan detallado y a conciencia de las Escrituras como nuestro tiempo disponible y nuestra capacidad nos permita. El leer la Biblia no es estudio bíblico. Es mucho más fácil leer libros sobre la Biblia y requiere mucho menos tiempo y esfuerzo mental que el estudiar la Biblia por nuestra cuenta. Pero esto último es, sin duda, nuestro deber más esencial y provechoso. En estos capítulos vamos a sugerir ciertos métodos de estudio, empezando con un repaso general de la Biblia, en conjunto, y luego haciéndolo por secciones y porciones, para estudiar los versículos y las palabras. De esta manera será posible conseguir alguna idea de la plenitud y variedad del estudio de la Biblia, y de la gran satisfacción de mirar la palabra de Dios desde diferentes puntos de vista. Variedad de la Biblia. Pensemos en la variedad del contenido. Su historia, teología, filosofía, poesía, consejos, aspiraciones, predicciones. Considere la variedad de autores. Profeta, sacerdote, rey, cronista, apóstol, evangelista. Notemos la variedad de circunstancias. Diferencias de tiempo, Moisés a Juan, lugar, país, propósito, destino. Hay 66 libros, es la obra de 36 autores, que cubre un periodo de 16 siglos. Nuestro uso de la Biblia como un libro, por necesidad tiende a hacernos olvidar que no es solo un libro, sino una biblioteca, la biblioteca divina, con mucha variedad y gloria. La unidad de la Biblia. Esta unidad es el complemento de lo anterior. La Biblia, aunque varía, es con todo una, entre todas sus diferencias de lugar, tiempo y propósito, y posee una idea predominante. El Antiguo Testamento se extiende sobre un largo periodo de tiempo y es el producto de una nación. El Nuevo Testamento es el producto de varias naciones, pero se extiende sobre un corto periodo. El antiguo es al nuevo como el fundamento es a la estructura, y el nuevo es al antiguo como el edificio es a la base. El Dios del Génesis y de Mateo son el mismo, solo con los dos aspectos complementarios de trascendencia e inmanencia. El hombre del Génesis y de Mateo son el mismo, y necesitan a Dios y su gracia. En el Antiguo Testamento tenemos a Dios en sí mismo como supremo, y el hombre en sí mismo como pecador. En el Nuevo Testamento tenemos a Dios en Cristo como Salvador, y el hombre en Cristo como salvado. En el Antiguo se halla el Nuevo escondido latente, y en el Nuevo, el Antiguo revelado patente. El Antiguo Testamento es una revelación de formas externas que se desarrollan en principios internos. El Nuevo es una revelación de principios internos que se desarrollan en formas externas. El Antiguo Testamento es una preparación de Cristo para la Iglesia, y la Iglesia para Cristo. El Nuevo es una revelación de Cristo para la Iglesia y por medio de la Iglesia, al mundo. Cristo es la clave de toda la Biblia, y es el que le da su unidad espiritual e histórica. Se ha sido sugerida la siguiente unidad séptuplo, que cubre toda la Biblia, y es digna de consideración. 1. Génesis a Deuteronomio. Revelación. 2. Josué a Esther. Preparación. 3. Job a Cantar de los Cantares. Aspiración. 4. Isaías a Malaquías. Expectación. 5. Mateo a Juan. Manifestación. 6. Hechos a Epístolas. Realización. 7. Apocalipsis a Isaías. Culminación.
Naturalmente esto solo debe entenderse de modo general, pero es bastante preciso para revelar la unidad esencial. Los dos elementos de maravillosa variedad y todavía más, de maravillosa unidad, son verdades complementarias que van a transmitir sus propias impresiones profundas del origen e inspiración divinos a toda persona que piense sinceramente. ¿Cómo es posible que 66 libros, escritos casi del todo independientemente uno del otro, que se extienden a casi 2000 años, y escritos bajo toda variedad posible de circunstancias, pueden no tener parte alguna que contradiga lo que se dice en otra parte? La habilidad humana no podría conseguir este resultado. Esto viene de mí, dijo el Señor. Con una unidad tan maravillosa en la divina biblioteca de 66 libros, no es sorprendente hallar en el otro rasgo notable que se sigue de la variedad y de la unidad antes considerada: la simetría de la Biblia. La simetría es característica tanto de su estructura literaria como de su enseñanza espiritual. La expresión más corta de ella es que en el Antiguo Testamento tenemos a Moisés y a los profetas, y en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo y a sus apóstoles. Amplificando esto, notamos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento son capaces de una división quíntuplo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Pentateuco, 5, Evangelios, 4, libros históricos, 12, Hechos, 1, libros poéticos, 5, epístolas paulinas, 14, profetas mayores, 5, epístolas generales, 7, profetas menores, 12. Apocalipsis, 1. Extendiéndonos ahora un poco más adelante, notamos que el Pentateuco es para el Antiguo Testamento lo que los Evangelios son para el Nuevo, el fundamentos de todo lo demás, y puede ser considerado como correcto, de modo general, el decir que el Pentateuco y los Evangelios son libros de la revelación de Dios al hombre, y que el resto del Antiguo y del Nuevo Testamento son libros de la realización de esta revelación en el hombre. Consideremos esto con respecto al Antiguo Testamento en forma tabular. 1. Revelación, Pentateuco. Dios a su pueblo. 2. Realización, resto del Antiguo Testamento. Dios en su pueblo. A. En la expresión externa. Libros históricos. B. En la expresión interna. Libros poéticos. C. En la expectación hacia adelante. Libros proféticos. Lo dicho anteriormente es solo la expresión más breve posible para mostrar claramente la simetría, pero podría ampliarse bajo cada división para dar indicaciones más definidas de la misma hermosura. Por ejemplo, se ha indicado que en los libros poéticos tenemos tres actitudes o aspectos de la vida: devoción, salmos, sabiduría, Job, proverbios, Eclesiastés, y comunión, cantares de Salomón, y que en estos tres libros de sabiduría tenemos piedad sin prosperidad, Job, piedad y prosperidad, proverbios, y prosperidad sin piedad, Eclesiastés. Estos son algunos ejemplos de la plenitud y hermosura de la revelación del Antiguo Testamento. Tomando ahora el Nuevo Testamento de la misma forma, tenemos 1. Revelación, Evangelios, Cristo a su Iglesia. 2. Realización, resto del Nuevo Testamento. Cristo en su Iglesia. A. En la expresión externa, historia. Hechos. B. En la expresión interna, doctrina. Las epístolas. C. En la expectación hacia adelante, profecía. El Apocalipsis. Estos, a su vez, pueden ser amplificados para revelar nuevas bellezas, como, por ejemplo, en los varios aspectos de la persona de Cristo, vista en las epístolas, o en las varias fases de la verdad y la vida cristiana. Otra forma de mirar este tema es pensar en los dos testamentos como dos edificios, y luego considerar lo siguiente. 1. El fundamento histórico, pasado. A. Antiguo Testamento. Pentateuco y libros históricos. B. Nuevo Testamento. Evangelios y Hechos. 2. La construcción espiritual, presente. A. Antiguo Testamento. Libros poéticos. B. Nuevo Testamento. Epístolas. 3. El cumplimiento profético, futuro. A. Antiguo Testamento. Profetas. B. Nuevo Testamento. Apocalipsis. Nuevamente, podemos considerar el Antiguo y el Nuevo Testamento como complementarios, y tomarlos como sus palabras clave, respectivamente, preparación y revelación.
1. Antiguo Testamento. Preparación. A. Para Cristo. 1. En la historia. 2. En el tipo. 3. En la profecía. B. Para la iglesia. 1. En la necesidad de salvación. 2. En la necesidad de adoración. 3. En la necesidad de obediencia. 2. Nuevo Testamento. Revelación. A. De Cristo. 1. En su persona. 2. En su obra. 3. En su reino. B. De la iglesia. 1. En su vida. 2. En su servicio. 3. En su esperanza. Las consideraciones anteriores son solo sugerencias e indicaciones de otras posibilidades. Es imposible exagerar el valor de esta perspectiva amplia de la Biblia como conjunto. Impide nuestra estrechez de miras, y la minucia del conocimiento sirve, además, para inspirarnos con la gloria, la grandeza y la grandeza de la revelación de Dios en Cristo y de sus propósitos de redención en Cristo. Tomemos vistas amplias de la palabra de Dios, y veremos nuevas hermosuras y luz creciente.